porque como repito es volumen, entonces la fórmula obviamente va a cambiar. Pero en lo demás de que primero identificábamos qué figura era, eso siempre tenemos que hacerlo, porque hay volumen, fórmulas de volumen para prismas, para pirámides y así cada uno de ellos. Y también recordemos que hay varios tipos de prismas, que eso también lo necesitamos porque en la fórmula del volumen hay una parte donde me dice el área de la base. Y como las bases cambian, por eso hay que saberlo identificar. Bien, espero que tengan el formulario a mano para que puedan compartirme las fórmulas cuando se solicite. Tengo el primer ejemplo ahí, ¿alguien me puede decir qué figura es? Prisma. ¿Un qué? Prisma cuadrangular. Un prisma, pero cuadrangular no creo. Rectangular. Rectangular, exacto. Miren las medidas de la parte de la base. Este mide 9 y este mide 7. Como no son las mismas medidas, entonces a mí me da la pauta que eso es un rectángulo, ¿verdad? Entonces, excelente, es un prisma rectangular. Así que como yo ya sé que es un prisma, voy a buscar en la fórmula del volumen del prisma, que es B es igual, a ver quién viene por aquí. Okay, B es igual a sub B por H. A sub B por H. ¿Alguien me quiere decir qué significa A sub B? Área de la base. Área de la base, exacto. Entonces, aquí me están pidiendo el área de la base, así que me voy a centrar solamente en la base de ese prisma. Y pregunto, ¿qué tipo de base es la del prisma? Rectangular. Un rectángulo, exacto. Entonces, como yo ya sé que es un rectángulo, voy a buscar la fórmula del rectángulo. Son las primeras fórmulas que yo les di, que es B por H. Ojo, esta altura, como estoy usando del volumen del prisma, esta altura es la del prisma. Y esta otra altura, como es de la fórmula del área de la base, así que esta altura es de la base, o sea, la altura del rectángulo, ¿verdad? Ese cuidado hay que tenerlo siempre cuando me dan 2H, pero cada una le pertenece a cada uno. Entonces sustituyamos, concentrémonos en la base, ignoremos el resto de la figura. ¿Cuánto mide B? ¿Cuánto mide B? Es como que yo saque esto. Obviamente no se parece porque no lo puedo dibujar igual, pero es como que saquemos la parte de abajo que este mide 9 y que este mide 7. Pregunto, ¿cuánto mide la base de ese rectángulo? 9. 9, exacto. Pero no le sumamos los demás lados. No, porque me están pidiendo área de la base. 16. O dicen perímetro de la base. Tienen que tener mucho cuidado al momento de leer. Repito. Andrea decía que ¿por qué no lo sumo? No, ¿por qué? Porque me están preguntando el área. Si dijeran el perímetro, ahí sí hay que sumar esos 4 lados, ¿verdad? Pero como es área, usé la fórmula del rectángulo, que es la que tengo aquí, voy a sustituir. Ya dijimos que 9. ¿H cuánto sería? 7. 7, muy bien. Porque 7. La altura del rectángulo, esta es la altura del rectángulo. ¿Cuánto mide? Mide 7. Esta es la base del rectángulo que va desde aquí hasta aquí. Así sería. Esta figura que tengo aquí es la misma que está aquí en la parte de abajo, solo que la saqué para que se vea un poco mejor, ¿verdad? Aunque a veces no es necesario sacarlo porque a simple vista se observa. Ahora desarrollamos esta multiplicación. 9 por 7, 63, y centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Ok, ahora creo que sí puedo sustituir en la fórmula del volumen, porque en la fórmula del volumen dice área de la base, que es la que acabo de encontrar, o sea, 63 centímetros cuadrados, y lo voy a multiplicar por la altura, pero ¿la altura de quién? ¿De la base o del prisma?
Del prisma. Del prisma. ¿Cuánto es la altura del prisma? 13. 13. Excelente. 13. Ahora desarrollamos eso, que es una multiplicación común. 63 por 13. Me da 819. Y las unidades. Pero como estamos hablando de volumen, las unidades ya no serán cuadradas, serán cúbicas. ¿Por qué? Simple. Centímetro a la 2 por centímetro sería centímetro a la 3, ¿verdad? Creo que ya lo había mencionado varias veces antes. Cuando es área, la unidad es al cuadrado. Cuando es volumen, la unidad es a la 3. Y pues ahí está evidenciado, ¿verdad? Y ya está. Eso es todo. Vamos a hacer otro. Entonces, si ya se dieron cuenta, las mismas ideas de cuando calculábamos áreas se mantienen aquí. El único cambio son las fórmulas y algunos significados. A ver aquí, vamos a bajar al otro. Tenemos otra figura por acá. Pregunta, ¿qué figura es? Primero, ¿es un prisma, una pirámide, un cilindro? ¿Qué es? Prisma. Un prisma, pero ahora, ¿qué tipo de prisma es? Rectangular. Pentagonal. Pentagonal. Chicos, eso de identificar ya tienen que manejarlo. Eso lo vimos al principio. No lo dejen a Mi último pero dije momento. prisma pentagonal. ¿Ah? No, es que escuché a alguien más Yo que le dijo dije- otra cosa, está por ahí. No sé quién dijo, pero alguien más dijo otra. Entonces, es importante que lo sepan identificar porque si no tienen un montón de fórmulas, un montón. Pero si no saben qué figura es, no van a saber qué fórmula usar. Y si ahí sí, no les prometo que les vaya bien, porque si no saben qué fórmula usar y toman una al azar, no. Tienen que saber bien qué figura es, principalmente qué figura es para saber tomar una fórmula. Ok, para los que aún no tienen muy claro por qué Andrea dice que es un prisma pentagonal. Bueno, de qué es prisma ya todos lo sabemos, pero ¿por qué pentagonal? Porque la base, o sea, esta figura de arriba, esta tapadera que está aquí arriba, es un pentágono. ¿Cómo sé que es un pentágono? Pues contemos los lados. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, es una figura de 5 lados. ¿Y cuál es el nombre de la figura de 5 lados? Un pentágono. De ahí el nombre prisma pentagonal. ¿Verdad? Entonces, fíjense en la base para saber qué tipo de prisma o qué tipo de pirámide es. En ambos casos se pueden presentar. Ok, entonces, como ya sabemos que es un prisma pentagonal, vamos a calcular el área siempre de este prisma, la fórmula del volumen, perdón, vamos a calcular el volumen, que la fórmula es A sub B multiplicado por H. Bien, voy a calcular A sub B primero, que A sub B dijimos que es el área de la base. ¿Qué base es la del prisma? ¿Qué figura es la base del prisma? Pentágono. De un pentágono, excelente. Entonces, vamos a buscar la fórmula del pentágono. ¿Cuál es? Pues si mal no recuerdo. Perímetro por apotema entre 2. Excelente. Perímetro por apotema entre 2. Pensemos, perímetro. ¿Cuál sería el perímetro del prisma? Perdón, del pentágono. O más simple, ¿cuánto mide cada lado de ese pentágono? 2. 2. ¿Y cuántos lados son? 5. Ah, ¿cuánto sería en total? Ajá. ¿Cuánto? 10. 10, exacto. Más simple, chicos. 2, 4, 6, 8, 10. ¿Ven? Solo es sumar. Entonces, 10 centímetros. Ahora el apotema. Hay casos en los que el apotema no me lo dan, ¿verdad? Entonces tenemos que calcularlo, que también tenemos una fórmula para el apotema. Pero si ya lo dan, pues, que mucho que mejor. Ya nos ahorramos todo ese trabajo. Y aquí me lo dice.
Esta figura dice que tiene un apotema de 1.38. Repito, si el apotema no me lo dan, tengo que calcularlo. Y se puede. Ahí tienen una formulita. Entonces, 1.38 centímetros. Esa es la unidad en la que estamos trabajando. Y dividimos entre 2. Resolvemos. Sería 10 por 1.38 y dividido entre 2. Da 6.9. Estoy haciendo la multiplicación y la división juntos. 6.9 y la unidad. Centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Ok, ahora voy a usar la fórmula del volumen. La fórmula dice área de la base. ¿Cuál es? Pues es esta la que acabo de encontrar. Entonces aquí sería 6.9 centímetros a la 2. Por H, ¿cuánto sería la altura? 8. 8. En este caso me lo dicen ya, miren, aquí dice H. Pero si no me dicen quién es H, o sea, que no me aparezca la letrita, yo tengo que saber quién es. Como en el ejercicio primero no me decía, no salía la letrita H, pero yo ya supe identificar quién era. Entonces calculamos 6.9 por 8, da 55.2. 55.2. Y la unidad, centímetro cuadrado por centímetro, sería centímetro a la 3. Y ya está. Eso sería todo. Creo que es un poco menos de trabajo a cuando calculábamos el área. Siento yo. Porque cuando calculábamos el área había un ejercicio que había que calcular un montón de cosas. Pero en este caso, pues, hasta el momento aparentemente no. Vamos a ver otro. Aquí está. Bueno, creo que ella dice ahí más bien. ¿Es un prisma? Sí. ¿Qué tipo de prisma es? Pues fijémonos en la base. ¿Qué base es? Un triángulo. Triángulo. Entonces sería un prisma triangular. Ahí lo decía también, pero para identificar bien. Entonces otra vez vamos a calcular el volumen, que la fórmula es... como es un prisma, pues la fórmula se mantiene A sub B por H. Vamos a calcular A sub B. Pero vuelvo a preguntar, ¿quién es la base del prisma? Un triángulo. Un triángulo. Entonces, como es un triángulo, voy a buscar la fórmula del triángulo, que sería B por H. B por H Entre 2. entre 2. Muy bien. Ok, voy a concentrarme en el triángulo. El resto de la figura ignorémosla para poder usar esto. Voy a comenzar aquí. B. ¿Cuánto sería la base del triángulo? La base del triángulo. 5. 5. Bien, 5 centímetros. ¿Y la altura del triángulo? 7. 7 centímetros, exacto. Todo esto lo dividimos, se pasó, entre 2. Así que esto multiplicando y dividiendo de una vez sería 7 por 5, 35, dividido entre 2, 17.5. Y la unidad sería centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Y ya está. Ahora me voy a la fórmula del volumen, porque ahora sí lo puedo calcular. Dice A sub B, que es el que acabamos de encontrar, es esto que está aquí, 17.5 centímetro cuadrado. Todo esto lo vamos a multiplicar por la altura, pero ¿la altura de quién? ¿Del triángulo o del prisma? De prisma. Del prisma, ¿cuánto es? 10. 10, exacto. Es esta medida que está aquí, la altura del prisma, en la que va desde aquí hasta aquí. Entonces sería 10 centímetros. Resolvemos 17.5 por 10, esto da 175. Y la unidad, ¿verdad? Centímetro cuadrado por centímetro, pues esto sería centímetro a la 3. Y ya está. Eso sería todo. Todos los temas, las figuras que hemos abordado ahorita son prismas, ¿verdad? Que cuando calculábamos área,
eran como los que más trabajo tenían. Los cilindros y todo eso eran bastante fáciles, pero en volumen la verdad que todo se hace bastante simple. Okay, vamos con volumen. De esta otra figura, que alguien me puede decir qué figura es. Una pirámide. Ok, una pirámide, pero ¿qué tipo de pirámide? Cuadrada. Triangular. ¿Qué? Ah, por la base Sí, ¿qué va a ser? Cuadrada. cuadrada. Cuadrada, entonces sería una pirámide cuadrangular. Permítanme. Entonces, está bien, excelente identificado, pirámide cuadrangular. ¿Por qué cuadrangular para los que aún no se ubican? Sencillo, chicos, fijémonos en la base, esta partecita que está abajo. Recuerden que yo les dije en un momento que las pirámides no tienen dos bases, como los prismas. Las pirámides solo tienen una base. ¿Por qué? Que es la de abajo, porque la de arriba, si se fijan, vienen a chocar todos a un mismo punto. Es ahí donde se identifica que es una pirámide. Ahora, ¿por qué cuadrada? Pues simple, la figura que está abajo, aunque parece un rectángulo, pero si nos fijamos en las medidas, este mide 10 y este lado mide 10. Significa que este lado de aquí mide 10 y el que está al fondo también mide 10. Entonces, como todos los lados miden lo mismo, puedo concluir que es un cuadrado. Por eso pirámide cuadrangular. O pirámide cuadrada, si gustan decir. Ok, vamos a calcular el volumen de esta pirámide y la fórmula sería 1/3. No sé si les aparece así. 1/3 del área de la base por H. Vamos a calcular el área de la base, que pues ya me dijeron que es un cuadrado. Entonces, como es un cuadrado, vamos a usar la fórmula del cuadrado, que la fórmula del cuadrado es L a la 2. ¿Ya? Entonces, vamos a sustituir L del lado, ¿verdad? ¿Cuánto mide el lado del cuadrado de la parte de abajo? Aquí está. Mide 10. Entonces, podemos sustituir 10 centímetros y lo elevamos a la 2. Resolvemos. 10 a la 2, esto sería 100. Y centímetro a la 2, pues también sería lo mismo. Ahora nos vamos a la fórmula del volumen, porque ya está. El 1/3 lo copiamos. Eso lo vamos a multiplicar por el área de la base, que es la que acabamos de encontrar, que sería 100 centímetros cuadrados. Y lo vamos a multiplicar por la altura, pero la altura de la pirámide. Pregunta, ¿cuánto es la altura de la pirámide? 18. 18, exacto. Eso sería 18 centímetros. Resolvemos 1/3 por 100 por 18. Esto me da 600. 600 y la unidad centímetro cuadrado por centímetro sería centímetro. Ya está. La verdad que para hacer pirámide no se complicó. Eso sería todo entonces con respecto a este ejercicio. Vamos a ver otro. Como les decía, en cuanto a área, los más complicaditos eran los prismas y un poco más las pirámides. Pero en el volumen, todo ese trabajo que hacíamos se ahorra bastante, la verdad. Y los cilindros y los conos, pues ni hablar, esos son mucho más sencillos. Otro. ¿Qué figura es? Una pirámide pentagonal. Ok, una pirámide pentagonal. Vamos a ver por qué. Bueno, pirámide ya sabemos por qué, ¿verdad? Las pirámides solamente tienen una base. En la parte, puede ser arriba o abajo, pero una base, porque la otra no es base, sino que termina en un solo punto. Recuerden que las figuras se las pueden dar movidas. Esta está parada, pero puede ser que la den acostada o pueden ser que la den patas arriba. Eso no importa cómo se las den. Lo importante es identificar, ¿verdad? Pero yo sé que la pirámide tiene una base y el otro pues va a terminar a un punto, ¿verdad? Por eso es una pirámide.
Ahora, ¿por qué pentagonal? Fijémonos en la base. Pues la base es una figura que tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. ¿Y cómo se llama la figura que tiene 5 lados? Un pentágono. Por eso se llama pirámide pentagonal. Entonces, vamos a la fórmula otra vez del volumen, que es 1/3 por el área de la base por la altura. Vamos a calcular el área de la base primero. Y como dijimos que es un pentágono, entonces vamos a buscar la fórmula del pentágono, que es perímetro por apotema entre 2. Concentrémonos solo en el pentágono que está en la parte de abajo. Ignoremos lo demás. Pregunta, ¿cuál sería el perímetro de ese pentágono? ¿Cuánto mide cada lado? 6. 6. No, 6. Fíjense bien en las flechitas. Aquí hay una flechita chiquita que indica que es esto. Y esta indica que es esta medida. Entonces, cada lado mide 6. Y si son 5 lados, ¿cuánto sería? 30. 30, exacto. Entonces aquí sería 30 centímetros. Lo calculamos, lo multiplicamos por el apotema. Repito, si el apotema no me lo dan, yo lo tengo que calcular. Si me lo dan, pues es fácil porque ese trabajo me lo ahorro. Y en esta figura me lo están dando, es este. AP de apotema, ¿verdad? Sé que las letras los confundí un poco, pero ya con lo que acabo de decir quedó más claro. Así que el apotema sería 4 centímetros. Y lo dividimos entre 2. Esto sería 4 por 3, 120, entre 2 sería 60 centímetros cuadrados. Ahora sí me voy a la fórmula del volumen, que sería el 1/3, lo copiamos, lo multiplicamos por el área de la base, que es la que acabamos de encontrar, o sea, 60 centímetros a la 2, y lo multiplicamos por la altura, pero la altura de la pirámide. ¿Cuánto es la altura de la pirámide? 10. 10, exacto. 10 centímetros. Resolvemos esto. 1/3 por 60 por 10, 200. 200. Y la unidad, centímetro cuadrado por centímetro, centímetro a la 3. Y ya está. Bastante práctico. Ok, creo que con este terminamos lo que son los prismas y las pirámides. Creo. Vamos a ver qué figura sigue. Aquí está. Sí, dígame. Sí, dígame. No puede haber una pirámide triangular. Sí, Sí puede haber. sí. Puede haber. Pirámide triangular, pirámide cuadrangular, todas las que le puedan ocurrir. Al igual que los prismas. Ya los cilindros, si no puede decir cilindro cuadrangular, entonces no sería un cilindro, sería un prisma. O sea, los cilindros no hay forma de llamarles de otra manera, se llaman así siempre cilindros. ¿Por qué? Porque las bases... Ajá. Solo pueden haber círculos en los cilindros. Sí, Sí. exacto. Eso justamente eso iba a decir. Los cilindros siempre tendrán como base círculos. Por eso el nombre. Y si tuviese otro tipo de figura, pues ya no sería un cilindro, sería un prisma. Por eso les digo que son las figuras más fáciles de poder identificar los cilindros y los conos. Es como que alguien también pueda decirme, una pirámide circular. No existen las pirámides circulares. En lugar de decir pirámide circular, sería un cono. Porque tiene la estructura de una pirámide, pero su base es un círculo. Hay que tener un poquito de cuidado con esos términos. Muy bien, entonces creo que está de más decir qué figura es esta, ¿verdad? Ya todos la identificamos. Entonces vamos a usar la fórmula, que es la del volumen, ¿verdad? Ahorita estoy empeñada solo en los volúmenes. La fórmula dice pi por r a la 2 por h. Pues aquí podemos sustituir de un solo. Bajamos el pi.
R a la 2 lo cambiamos. ¿Cuánto sería el radio de ese cilindro? Mm, 21. 21, exacto. A ver, este 42 es la medida desde aquí hasta aquí, pero ese es el diámetro. Y recuerden que yo estoy necesitando el radio. El radio es la mitad. Desde aquí vamos a suponer que es la mitad hasta aquí. Entonces sería la mitad de 42 que es 21, ¿verdad? Por eso es 21 centímetros y lo elevamos a la 2. Por H, ¿cuánto es la altura de ese cilindro? 38.5. Así es, 38.5 centímetros. Podemos hacer esto de un solo. Pi por, entre paréntesis, 21 y lo elevamos a la 2 por 38.5. Siempre que tengan fracciones y que tengan potencias, pónganlas entre paréntesis para que la calculadora no lo vaya a interpretar de la manera equivocada. Así que esto me da una cifra bastante grande. Me da 53.339.53. Dos cifras después del punto. Y la unidad. Centímetro cuadrado por centímetro, centímetro a la 3. Y ya está. Eso sería todo. Por eso les digo, los cilindros y los conos y las esferas son los más fáciles porque son los que menos trabajo llevan. O sea, ya están las fórmulas que no hay mucho que modificar. Ok. Tenemos otra por aquí que es un ¿qué? Un cono. Exacto. Es lo que les decía ya rato, ¿verdad? No importa cómo les den la figura. En este caso, este cono está como acostado. Pero eso no perjudica absolutamente nada. La fórmula sigue siendo la misma, el nombre sigue siendo el mismo, el procedimiento es el mismo. Que la figura está en diferente posición, pero no afecta. Ok, la fórmula del cono, del volumen del cono. Vamos a ver. Dice Un tercio. Ajá. Un tercio. Pi. Ok. R a la 2. R a la 2. Ajá. Y H. Y H. Ok. Puedo sustituir de un solo. El un tercio lo bajamos. El pi también. R hay que cambiarlo. ¿Cuánto sería el radio? 3. 3. Exacto. 3 centímetros y lo elevamos a 3. Y la H, o sea, altura, que sería 12. 2. Así es. Resolvamos. El un tercio, bueno, lo vamos a meter todo de un solo. El un tercio pueden meterlo entre paréntesis. Un tercio por, entre paréntesis, 3 y lo elevo a la 2 por 12. Esto me da 36. Y la unidad que sería centímetro a la 3. Listo. ¿Ya está? Sí. Eso sería todo con respecto a Miren, los... Dígame. y ese no se le saca como a los demás, que los demás se le saca la base, ¿verdad? No, es lo que les digo, los cilindros no, ni los conos ni las esferas. Esos no. ¿Por qué? Porque las bases nunca cambian, son las mismas siempre. Por ese detalle. Y tenemos el último que es la figura más fácil. Aunque sea área, aunque sea volumen, es la figura más fácil de poder calcular. Entonces, vamos a calcular el volumen de la esfera. Sería 4 pi r a la 3 entre 3. Aquí el único dato que necesito es el radio. El resto pues solo es de copiar. Copiamos el 4, copiamos pi y r lo cambiamos por el radio. ¿Cuánto sería el radio? 14. 14. Exacto.
es 14 metros en este caso. Miren, la unidad es en metros, por eso lo estoy sustituyendo como M. Esto hay que elevarlo a la 3. Entre 3. Lo vamos a hacer todo lo de arriba primero. 4 por pi por 14. Entre paréntesis hay que poner 14 y lo elevamos a la 3. Esto me da 34.482. Punto. Voy a copiar todos los decimales que me dan aquí. 12.097. Y este entre 3, como no lo he calculado, pues entonces lo bajamos. Sería entre 3. Por último, dividimos eso. A ver, 34.482.12.097 entre 3. Me da, por último, 11.494.04. Aquí sí, 2 cifras después del punto. Y por último, la unidad. ¿En qué unidad estoy trabajando? En metros. Entonces, como es volumen, sería metros a 3. Ya está. En esto no tienen que redondear. No puedo porque el número que está después del 4 es un 0. No, pero si se pudiera, sí tendríamos que redondearlo. Sí, sí se puede. Si, por ejemplo, si aquí fuera 0, 4, 5, por ejemplo. Entonces aquí sería 0,5. ¿Ya? Pero aquí me da un 0. Entonces, como el 0 no le puede dar, solo lo quito. Y no cambia nada. Ah, bueno. Siempre tienen que redondear, chicos. No solo quitar los decimales, sino redondear en dados casos que se pueda. Si no se puede, pues ni modo. No hay nada que hacer. Bien, ¿preguntas? No me. ¿Los demás?